tal, compañeras y compañeros, camaradas que visualizan el canal Latinidades? Nos encontramos en disidencias cinematográficas, disidencias fílmicas. Como dije, en disidencias literarias, la coyuntura se impone actualmente y en este contexto, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, a la Casa Blanca, Donald Trump, desde su discurso inaugural como presidente, dio pie a una cuestión que sorprendió, o tal vez no tanto, a mucha gente, que fue un discurso abiertamente beligerante, abiertamente supremacista, abiertamente injerencista. Si no se había tomado muy en serio las cuestiones que decía sobre conquistar, literalmente, invadir Groenlandia, retomar el Canal de Panamá, llamarle Golfo de América al Golfo de México, pasando por encima de la historia, por encima de los tratados internacionales, en todos los sentidos, pues en su discurso quedó claro que el imperialismo estadounidense en su fase actual, que es una fase de decadencia, está dispuesto prácticamente a todo, con tal de intentar conservar la hegemonía que en algún momento tuvo, desde la caída del muro de Berlín y después la desaparición de la Unión Soviética hasta quizá principios del siglo XXI. No por nada, y es muy significativo, Donald Trump, al único presidente que mencionó, expresidente de Estados Unidos que mencionó, fue a William McKinley. El presidente William McKinley fue el encargado de provocar la guerra, la que se llamó Guerra Hispano-Estadounidense, para intervenir en Cuba, cuando los independentistas cubanos ya prácticamente habían ganado esa guerra. Lo único que esperaba España era no salir tan desairada, tan mal de esa guerra. Lo único que buscaba España era hacer algún tratado, para firmar algún tratado para no salir de una manera tan indecorosa. Lo mismo sucedía en Puerto Rico, lo mismo estaba sucediendo en Filipinas, en Guam, en la isla de Guam. Y sin embargo, Estados Unidos, a través de McKinley, ¿sí?, y a través del hundimiento del acorazado Maine, ese famoso hundimiento de un acorazado que después se descubrió y ha quedado muy claro que Estados Unidos fue el que orquestó el hundimiento de ese acorazado, matando ahí, dicho sea de paso, asesinando a 200 de sus propios hombres, más o menos esa era la cifra. Interviene en Cuba y se adueña de Cuba. Le arrebata a Cuba su independencia. También se apodera de Puerto Rico, también se apodera de Filipinas y de la isla de Guam. También fue a través de McKinley que comenzaron las maquinaciones para la construcción del Canal de Panamá. No por las maquinaciones, no por la construcción del Canal de Panamá, sino por la intención de arrebatarle a Colombia esa parte de su territorio que era Panamá. Había independentistas en Panamá, pero ninguno de esos independentistas panameños hubiera querido esa intervención, la intervención de Estados Unidos. Lo que hizo Estados Unidos fue intervenir abiertamente, apoyar a las oligarquías, a lo que era una incipiente oligarquía dentro del propio Panamá, y en 1903 se firmó el Acta de Independencia, en donde Panamá era una independencia, en donde Panamá quedaba más sujeto todavía que cuando era parte de Colombia. Quedaba completamente sujeto al imperialismo norteamericano, al imperialismo estadounidense.
En 1977, después de muchos años de lucha, un militar patriota, verdaderamente patriota, el general Omar Torrijos Herrera, después de una gran labor diplomática y de convencimiento, llega a un acuerdo con el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, el presidente Jimmy Carter, y firman en 1977 lo que se conocieron como los tratados Torrijos-Carter. En ese tratado, Estados Unidos se comprometía a entregar el último día de 1999 la posesión total del canal, su administración, sus recursos, su posesión total al pueblo panameño, al gobierno panameño. Se creó para eso una comisión, se creó la autoridad del canal, que es la que desde entonces administra el canal. Ha habido errores en la administración, ha habido corrupción, sí, pero son cuestiones que deben arreglar los panameños, que deben resolver los panameños. El pueblo panameño merece, y merece muchísimo, que ese canal, que le costó tanto, sea de ellos verdaderamente. Sin embargo, a pesar de los tratados Torrijos-Carter, desde aquel momento en Estados Unidos hubo opositores abiertos a la entrega del canal. Uno de ellos fue el que fue presidente, el que sucedió a Jimmy Carter, Ronald Reagan, quien abiertamente dijo que ese canal era de Estados Unidos y que iba a seguir perteneciendo a Estados Unidos. Una de sus primeras acciones fue el asesinato de Omar Torrijos, nunca aclarado, pero las investigaciones han demostrado que la CIA estuvo detrás, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, estuvo detrás del asesinato del general Torrijos, que murió en un accidente aéreo muy sospechoso. Eso fue en julio de 1980. Y tiempo después, 9 años después del asesinato de Torrijos, el 20 de diciembre de 1989, George Bush, que había sido vicepresidente de Ronald Reagan y después lo sucedió en la presidencia, ya como presidente, George Bush Sr., no confundir con George Bush Jr., autor de la guerra contra el terrorismo, George Bush Sr. ordenó la invasión de Panamá. ¿Por qué razón? Porque Manuel Antonio Noriega, un general que había sido adicto a los Estados Unidos, a quienes los había ayudado en el tráfico de drogas que llegaba de Colombia e iba rumbo a Estados Unidos para después financiar a los contrarrevolucionarios que atacaban en Nicaragua, en la frontera entre Honduras y Nicaragua, atacaban a la revolución sandinista, ¿sí? Y que provocaron más de 20,000 muertos en Nicaragua en aquel momento. Manuel Antonio Noriega, digamos que ya no era funcional a los Estados Unidos. Había cometido el error de querer tener el control del país y de no haber obedecido lo que decía Estados Unidos, que era poner en el poder, llevar al poder a un oligarca fiel a ellos, un oligarca civil, para cubrir las apariencias y hablar de que Panamá tenía una auténtica democracia. El 20 de diciembre, Estados Unidos invade la ciudad de Panamá, envían a más de 20,000 marines que cometen todo tipo de atrocidades, las cuales Estados Unidos negó. Una de esas atrocidades fue el ataque a un barrio significativo, un barrio pobre, un barrio de la gente pobre, de la gente de a pie, de los obreros, de los oficinistas, de la gente más pobre de Panamá, de la ciudad de Panamá, el barrio del Chorrillo.
donde se refugiaron algunos de los militares que pertenecían a las fuerzas de defensa nacional de Panamá, y para sacarlos de allí, literalmente quemaron el barrio. No se sabe cuánto es el número de muertos, hasta el día de hoy no se sabe. Estados Unidos habló de 500 muertos, se entiende que fueron mucho más. Se habla, algunos organismos de derechos humanos que han investigado de manera independiente hablan de unos 3.000, otras investigaciones nos hablan de 5.000, de 6.000. Es muy, muy difícil hasta el día de hoy saber cuántas personas perdieron la vida en esa invasión. ¿Y esa invasión por qué se realizó? Porque así se garantizó lo que Estados Unidos quería. Depusieron a Manuel Antonio Noriega, que como se sabe se lo llevaron a Estados Unidos acusado de narcotraficante y murió en Estados Unidos en una cárcel de alta seguridad de Estados Unidos. Impusieron a un títere, Guillermo Endara, que era un adicto, un abogado de la clase alta adicto a Estados Unidos, y como su vicepresidente a otro adicto a Estados Unidos, Guillermo Billy Ford. Estos personajes, casi en cuanto llegan al poder, lo que hacen es hacer desaparecer a las fuerzas de defensa nacional, es decir, Panamá se queda sin sus propias fuerzas de defensa nacional, por lo tanto Estados Unidos continúa supuestamente en Panamá, supuestamente para defender el canal. Existe un testimonio imprescindible para saber lo que ocurrió en Panamá. Es un testimonio de hace varios años, pero que sigue siendo igual de valioso que cuando se proyectó por primera vez. Me refiero al documental La Decepción de Panamá, dirigido por la documentalista estadounidense Barbara Trent, que ya había hecho trabajos en Centroamérica respecto de la colusión entre la CIA y el narcotráfico. Como había una enorme oposición a George Bush, padre, por la recesión económica que vino después de la invasión al Golfo Pérsico, a Irak, la primera guerra de Irak, que fue del padre de George Bush Sr., en 1990-1991, creo que eso tuvo que ver con el hecho de que en Hollywood se le otorgara el Oscar a Mejor Documental. La verdad es que La Decepción de Panamá trasciende por mucho cualquier premio. Es una obra muy bien realizada, tanto en su narrativa, es un documental muy ágil, cuanto en lo que va recopilando de información, hablando con testigos, hablando con sobrevivientes de este crimen brutal, que Barbara Trent realizó prácticamente de inmediato. Barbara Trent nos da un panorama muy claro de cómo fue siempre la relación entre Estados Unidos y Panamá y cómo se llegó a ese momento en que Estados Unidos decide invadir una vez más a Panamá y castigar no a Manuel Antonio Noriega, que era un corrupto, sino castigar al pueblo panameño, volver a violentar su soberanía brutalmente. Ahora que Donald Trump pretende recuperar el canal, sea por las buenas o sea por las malas, aunque el imperialismo estadounidense nunca entiende cuáles son las buenas, ¿verdad? Siempre es por las malas todo. Habría que ver de nuevo La Decepción de Panamá. Es difícil de encontrar, pero se puede encontrar. Yo lo encontré en YouTube. A veces es un poco difícil visualizarlo, pero sí se puede hacer. Tal vez debe estar en otras plataformas. Vale mucho la pena verlo, vale mucho la pena recuperar a Barbara Trent, que obviamente ha tenido una vida muy marginada precisamente por su activismo social, por su activismo, por su decidida
por su decidido compromiso con la justicia social, tanto la justicia social dentro de su país como la justicia social afuera de su país. Es, insisto, un gran documental, vale mucho la pena verlo. También vale la pena verlo para aquellos que sueñan, que piden, que suplican la invasión de México. Ahora que estamos con esta dictadura espantosa de la cuarta información, hay algunas voces que piden la invasión de México. Vean lo que pasa cuando Estados Unidos invade un país. Vean de primera mano lo que sucede. Vean las atrocidades que cometen. Vean cómo llevan y cómo imponen la democracia y la libertad, que no es más que una libertad condicional, una libertad acotada, una libertad falsa. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.